Tasmai Shri Gurave Namo. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto noveno, Liberación, capítulo 5. Ambarish Maharaj perdona a Durvasa Muni. 1. Sukadeva Goswami dijo: nada más recibir este consejo del señor Vishnu, Durvasa Muni, que sufría la implacable persecución del chakra Sudarshan, acudió inmediatamente a Maharaj Ambarish muy afligido. El Muni se postró ante el rey y abrazó sus pies de loto. 2. Cuando Durvasa tocó sus pies de loto, Maharaj Ambarish sintió mucha vergüenza, y como era muy misericordioso, su pesar fue aún mayor cuando vio que Durvasa trataba de ofrecerle oraciones. Por lo tanto, empezó de inmediato a ofrecer oraciones a la gran arma de la Suprema Personalidad de Dios. 3. Maharaj Ambarish dijo: oh Chakra Sudarshan, tú eres el fuego, eres el muy poderoso sol y eres la luna, el señor de todos los astros luminosos. Tú eres el agua, la tierra y el cielo, eres el aire, eres los 5 objetos de los sentidos: sonido, tacto, forma, gusto y olfato. Y eres también los sentidos. 4. Oh predilecto de Achyuta, la Suprema Personalidad de Dios, tú tienes miles de radios, oh amo del mundo material, destructor de todas las armas, visión original de la personalidad de Dios. Yo te ofrezco respetuosas reverencias. Ten la bondad de brindar refugio y buena fortuna a este Brahmana. 5. Oh rueda Sudarshan, tú eres religión, eres verdad y eres afirmaciones alentadoras. Tú eres sacrificio y eres el disfrutador de los frutos del sacrificio. Tú eres el sustentador del universo entero y el poder trascendental supremo en manos de la Suprema Personalidad de Dios. Tú eres la visión original del Señor y por ello recibes el nombre de Sudarshan, puesto que lo has creado todo con tus actividades, eres omnipresente. 6. Oh Sudarshan, rueda de auspicioso cubo, tú eres el sostén de toda religión y para los demonios irreligiosos eres como un cometa lleno de malos augurios. En verdad, tú eres el sustentador de los 3 mundos. Estás lleno de refulgencia trascendental, eres tan rápido como la mente y puedes obrar maravillas. Ante ti solo puedo pronunciar la palabra Namaha y ofrecerte respetuosas reverencias. 7. Oh Señor de la palabra, tu refulgencia, plena de principios religiosos, disipa por entero la oscuridad del mundo y manifiesta el conocimiento de las personas eruditas y de las grandes almas. En verdad, nadie puede superar tu resplandor, pues todos los seres, manifestados y no manifestados, densos y sutiles, superiores e inferiores, no son otra cosa que diversas formas tuyas, manifestadas por tu refulgencia. 8. Oh infatigable, cuando eres enviado por la Suprema Personalidad de Dios, tú penetras en las filas de los soldados de los Daityas y Dánavas, y una vez en el campo de batalla, ciega sin cesar sus brazos, vientres, muslos, piernas y cabezas. 9. Oh protector del universo, tú eres el arma todopoderosa de la Suprema Personalidad de Dios. Que la Suprema Personalidad de Dios emplea para matar a los enemigos envidiosos. Por el bien de nuestra dinastía, ten la bondad de favorecer a este pobre brahmana. Ciertamente eso nos favorecerá a todos. 10. Si nuestra familia ha dado caridad a quienes lo merecían, si hemos celebrado ceremonias rituales y sacrificios, si hemos cumplido correctamente con nuestros deberes prescritos y si hemos sido guiados por brahmanas eruditos, a cambio de ello deseo que este brahmana quede libre del fuego del chakra Sudarshan. 11. Si la Suprema Personalidad de Dios, que es uno y no tiene par, que es el receptáculo de todas las cualidades trascendentales y la vida misma de todas las entidades vivientes, está complacido con nosotros, nuestro deseo es que este brahmana, Durvasa Muni, quede libre del sufrimiento de ser quemado. 12. Sukadeva Goswami continuó: cuando el rey ofreció oraciones al chakra Sudarshan y al señor Vishnu, el chakra se calmó y dejó de quemar al brahmana Durvasa Muni. 13. Al verse libre del fuego del chakra Sudarshan, Durvasa Muni, el muy poderoso místico, se sintió completamente satisfecho, de modo que comenzó a alabar las cualidades de Maharaj Ambarish y le ofreció las más elevadas bendiciones.
14. Durva Samuni dijo: mi querido rey, hoy he podido comprobar la grandeza de los devotos de la suprema personalidad de Dios, pues a pesar de haberte ofendido, tú has orado por mi buena fortuna. 15. Nada hay que no puedan hacer y nada hay que no puedan abandonar aquellos que han alcanzado a la suprema personalidad de Dios, el amo de los devotos puros. 16. Lo imposible no existe para los sirvientes del Señor. Solo de escuchar su santo nombre nos purificamos. 17. Oh Rey, has pasado por alto mis ofensas y me has perdonado la vida. Eres tan misericordioso que ahora tengo una gran deuda contigo. 18. Esperando el regreso de Durva Samuni, el rey aún no había comido. Así pues, cuando el sabio regresó, el rey se postró a sus pies de loto, complaciéndole en todo, y le dio de comer suntuosamente. 19. El rey recibió respetuosamente a Durva Samuni, quien después de comer toda clase de sabrosos alimentos, se sentía tan satisfecho que con mucho afecto pidió al rey que comiese también, diciéndole: por favor, toma tu almuerzo. 20. Durva Samuni dijo: mi querido rey, estoy muy complacido contigo. Al principio te consideré un ser humano corriente y acepté tu hospitalidad, pero más tarde con mi propia inteligencia he podido darme cuenta de que tú eres el devoto más excelso del Señor. De esa forma, por el simple hecho de verte, tocar tus pies y de hablar contigo, me siento complacido y estoy en deuda contigo. 21. Todas las benditas mujeres de los planetas celestiales cantarán continuamente, sin cesar, acerca de tu inmaculado carácter. También en este mundo la gente cantará tus glorias constantemente. 22. Sri Sukadeva Goswami continuó: así, completamente satisfecho, el gran yogi místico Durvasa pidió permiso al rey y se marchó, glorificándole sin cesar. Siguiendo las rutas del cielo, llegó a Brahmaloka, donde no hay agnósticos ni áridos especuladores filosóficos. 23. Durva Samuni había salido del hogar de Maharaj Ambarish y en espera de su regreso, el rey siguió ayunando durante todo un año, manteniéndose exclusivamente de agua. 24. Al cabo de un año, cuando Durva Samuni regresó, el rey Ambarish le sirvió suntuosamente toda clase de alimentos puros y no comió mientras no le hubo servido. Cuando el rey vio que el brahmana Durvasa se había liberado del gran peligro de ser quemado, se dio cuenta que, por la gracia del Señor, también él era poderoso, pero no se dio la menor importancia, pues todo lo había hecho el Señor. 25. Así como, gracias al servicio devocional, Maharaj Ambarish, que estaba dotado de muchas cualidades trascendentales, cobró plena conciencia del Brahman, de Paramatma y de la suprema personalidad de Dios y ofreció un servicio devocional perfecto. Debido a su devoción, el planeta más elevado del mundo material no le parecía mejor que los planetas infernales. 26. Srila Sukadeva Goswami siguió. A continuación, debido a lo avanzado de su posición en la vida devocional, Maharaj Ambarish, que no deseaba seguir enredado en la vida material, se retiró de la vida familiar activa después de repartir sus propiedades entre sus hijos, que eran tan cualificados como él. Entró en la orden de Branaprastha y se marchó al bosque para concentrar su mente por entero en el Señor Vasudeva. 27. Todo el que recite esta narración o simplemente piense en el relato de las actividades de Maharaj Ambarish se volverá un devoto puro del Señor, sin duda alguna. 28. Por la gracia del Señor, aquellos que escuchan las actividades del gran devoto Maharaj Ambarish alcanzan la liberación o se vuelven devotos sin mayor demora. Prabhu, si termina el capítulo 5. Jai Haribol. Bueno, este capítulo era relativamente breve. No sé si podemos empezar el próximo más, Prabhu. Jai, capítulo 6, la caída de Saubhari Muni. 1. Sukadeva Goswami dijo: oh Maharaj Pariksit, Ambarish tuvo 3 hijos, Virupa, Ketuman y Sambo. Virupa fue padre de Prisadaswa y Prisadaswa a su vez fue padre de Ratitara. 2. Ratitara no tenía hijos, de modo que pidió al gran sabio Angira que engendrase hijos para él. Angira atendió su petición y engendró hijos en el vientre de la esposa de Ratitara.
Todos ellos nacieron dotados de poder brahmínico. 3. Por haber nacido de la esposa de Ratitala, se consideraba que esos hijos pertenecían a la dinastía de Ratitara. Sin embargo, como nacieron del semen de Angira, también se les consideraba miembros de la dinastía de Angira, y entre toda la progenie de Ratitara, esos hijos fueron los más importantes, pues por su nacimiento se les consideraba brahmanas. 4. El hijo de Manu fue Ishvaku, que nació de las fosas nasales de Manu cuando éste estornudó. El rey Ishvaku tuvo 100 hijos, de entre ellos destacaron Bhikukshi, Nimi y Dandaka. 5. 25 de esos 100 hijos reinaron en la parte occidental de Aryavarta, en un lugar entre los Himalayas y las montañas Vindhya. Otros 25 reinaron al este de Aryavarta y en el centro reinaron los 3 hijos más importantes. Los demás reinaron en otros lugares. 6. En los meses de enero, febrero y marzo se ofrecen a los antepasados las oblaciones de Astakashrada, mientras ofrecía las oblaciones en esa ceremonia Shrada que tiene lugar durante la quincena oscura de la luna. Maharaj Ishvaku ordenó a su hijo Bhikukshi que fuese al bosque y trajese inmediatamente carne pura. 7. Bhikukshi, el hijo de Ishvaku, fue entonces al bosque y mató muchos animales que podían ser ofrecidos como oblación. La fatiga y el hambre, sin embargo, le hicieron olvidar su propósito, de modo que se comió un conejo que había cazado. 8. Bhikukshi ofreció al rey Ishvaku los remanentes de la carne y el rey se la dio a Vashista para que la purificase. Pero Vashista, al darse cuenta de que la carne ya había sido probada por Bhikukshi, dijo que no se podía utilizar en la ceremonia Shrada. 9. Cuando Vashista le informó de lo que su hijo había hecho, el rey Ishvaku se enfadó muchísimo y por haber violado los principios regulativos ordenó a Bhikukshi que se marchase del país. 10. Vashista, que era un gran brahmana erudito, habló a Maharaj Ishvaku acerca de la verdad absoluta y el rey, conforme a sus instrucciones, se entregó a la renuncia. Maharaj Ishvaku siguió los principios de los yogis y tras abandonar el cuerpo material alcanzó la perfección suprema. 11. Al saber que su padre había abandonado este mundo, Bhikukshi regresó al país y una vez coronado rey, gobernó el planeta Tierra y celebró sacrificios para satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Más tarde, Bhikukshi fue conocido con el nombre de Sasada. 12. El hijo de Sasada fue Puranjaya, conocido también con los nombres de Indravaja y Kukushta. Por favor, escucha ahora acerca de las actividades que le hicieron merecedor de esos nombres. 13. Hace mucho tiempo hubo una devastadora guerra entre los semidioses y los demonios. Los semidioses habían sido derrotados, pero gracias a la ayuda de Puranjaya lograron finalmente la victoria. Así alcanzó el héroe su nombre Puranjaya, el que conquista la morada de los demonios. 14. Puranjaya estuvo de acuerdo en matar a los demonios, pero con la condición de que Indra fuese su montura. Indra, sin embargo, era orgulloso y no podía aceptar esa condición. Solo más tarde, cuando Vishnu, el Señor Supremo, se le ordenó, aceptó transformarse en un enorme toro y sirvió de cabalgadura a Puranjaya. 15-16. Bien protegido con una armadura y deseoso de entrar en combate, Puranjaya se armó con flechas muy afiladas y un arco trascendental. Así, entre las alabanzas de los semidioses, montó a los lomos del toro Indra y se sentó en su jiva. Desde entonces se le conoce con el nombre de Kukushta por haberse sentado en el gran toro. Puranjaya, que estaba dotado del poder del Señor Vishnu, la superalma, la persona suprema, recibe también el nombre de Indravaja. Rodeado por los semidioses, atacó la morada de los demonios en el oeste. 17. La batalla entre los demonios y Puranjaya fue muy violenta. En verdad, los cabellos se nos erizan cuando escuchamos acerca de ella. Puranjaya, con sus flechas, envió a la morada de Yamaras a todos los demonios que fueron lo bastante osados como para hacerle frente. 18. Para salvarse de las ardientes flechas de Indravaja, que eran como las llamas de la devastación que tiene lugar al final del milenio, los demonios que sobrevivieron a la destrucción de sus ejércitos
huyeron rápidamente a sus respectivos hogares. 19. Después de vencer al enemigo, el santo rey Puranjaya lo entregó todo, incluyendo las riquezas y las esposas del enemigo, a Indra, el portador del rayo. Debido a ello, es famoso con el nombre de Puranjaya. Así, Puranjaya es conocido con distintos nombres en razón de sus distintas actividades. 20. El hijo de Puranjaya fue Anena, el hijo de Anena fue Prithu, y el hijo de Prithu fue Vishvagandhi, el hijo de Vishvagandhi fue Chandra, y el hijo de Chandra fue Yuvanasva. 21. El hijo de Yuvanasva fue Sravasta, que construyó las ciudades Sravastapuri. El hijo de Sravasta fue Brihadasva, cuyo hijo fue Kubalasva. De ese modo creció la dinastía. 22. Para satisfacer al sabio Utanka, el muy poderoso Kubalayasva mató al demonio Dundu. Para hacerlo contó con la ayuda de sus 21,000 hijos. 23, 24. Oh Maharaj Pariksit, por esa razón Kubalayasva es famoso con el nombre de Dundumara, el que mató a Dundu. Sin embargo, el fuego que emanaba de la boca de Dundu acabó con todos sus hijos, con excepción de 3. Los supervivientes fueron Drivashva, Kapilashva y Bhadrashva. De Drivashva nació Haryashva, cuyo hijo se llamó Nikumba. 25. El hijo de Nikumba fue Bahulasva, el hijo de Bahulasva fue Krishasva, el hijo de Krishasva fue Senachit y el hijo de Senachit fue Yuvanasva. Yuvanasva no tuvo hijos, de modo que se retiró de la vida familiar y se marchó al bosque. 26. Yuvanasva se fue al bosque acompañado de sus 100 esposas, pero todos ellos se sentían muy tristes. Los sabios del bosque, sin embargo, se mostraron muy bondadosos con el rey y con gran cuidado y atención dieron comienzo a una ceremonia Indrayajna para que él pudiera tener un hijo. 27. Una noche, sintiendo mucha sed, el rey entró en el recinto de sacrificios y cuando vio que todos los brahmanes descansaban, se bebió el agua santificada destinada a su esposa. 28. Cuando los brahmanas despertaron y vieron el cántaro vacío, preguntaron quién se había bebido el agua destinada a generar un hijo. 29. Cuando supieron que había sido el rey quien, inspirado por el controlador supremo, se había bebido el agua, los brahmanas exclamaron: ¡ay, la providencia es realmente poderosa! Nadie puede hacer frente al poder del Supremo. De ese modo, ofrecieron respetuosas reverencias al Señor. 30. Algún tiempo después, del lado inferior derecho del abdomen del rey Yuvanasva, nació un niño con todas las características auspiciosas de un poderoso rey. 31. Deseoso de leche materna, el bebé lloraba tanto que los brahmanas se sentían muy desdichados. ¿Quién va a cuidar de este niño?, decían. Finalmente fue Indra, la deidad adorada en aquel yajna, quien vino a consolar al bebé. No llores, le dijo. Entonces, poniendo su dedo índice en la boca del bebé, Indra dijo: puedes mamar de mí. 32. Bendecido por los brahmanas, Yuvanasva, el padre del bebé, no murió. Cuando todo acabó, se sometió a rigurosas austeridades y alcanzó la perfección en aquel mismo lugar. 33, 34. Mandata, el hijo de Yuvanasva, fue el terror de Ravana y otros ladrones y bandidos que eran causa de ansiedad. Oh rey Pariksit, debido al miedo que les inspiraba, el hijo de Yuvanasva fue conocido con el nombre de Trasadasyu. Ese nombre le fue dado por el rey Indra. Por la misericordia de la suprema personalidad de Dios, el hijo de Yuvanasva fue tan poderoso que, cuando heredó el imperio, gobernó el mundo entero sin que hubiera ningún otro gobernante en las 7 islas que lo forman. 35, 36. La suprema personalidad de Dios no es diferente de los aspectos auspiciosos de los grandes sacrificios, tales como los elementos que se ofrecen, el canto de himnos védicos, los principios regulativos, el oficiante, los sacerdotes, el resultado del sacrificio, el recinto y el momento en que se celebra. Mandata, que conocía los principios de la autorrealización,
Adoró al alma suprema, la suprema personalidad de Dios, el Señor Vishnu, que está situado en el plano trascendental e incluye a todos los semidioses. También fue inmensamente generoso y caritativo con los brahmanas y de este modo celebró yajna para adorar al Señor. 37. Las propiedades de Mandata, el hijo de Yuvanashva, se extendían desde el horizonte en que se divisa el primer resplandor del sol hasta el lugar por donde se oculta. 38. Mandata engendró 3 hijos en el vientre de Bindumati, la hija de Sasabindu. Esos hijos fueron Purukutsa, Ambarisha y Muchukunda, un gran yogi místico. Estos 3 hermanos tuvieron 50 hermanas, todas las cuales aceptaron por esposo al gran sabio Saubhari. 39-40. Saubhari Rishi realizaba austeridades en el fondo del río Yamuna, pero al ver a 2 peces que se estaban apareando, percibió el placer que se obtiene de la vida sexual y bajo el impulso de ese deseo fue a ver al rey Mandata y le pidió una de sus hijas en matrimonio. Como respuesta, el rey dijo: oh Brahmana, yo dejo en manos de mis hijas la elección del esposo que prefiera. 41-42. Saubhari Muni pensó: estoy viejo y débil, tengo el pelo gris, la piel suelta y un constante temblor de cabeza. Además, soy un yogi, es natural que no guste a las mujeres. El rey me ha rechazado, así pues voy a rehacer mi cuerpo de tal manera que hasta las mujeres celestiales lo deseen. ¿Cómo podrán resistirse entonces las hijas de reyes mundanos? 43. A continuación, transformado en un joven muy hermoso, Saubhari Muni fue llevado por el mensajero del palacio a las muy opulentas habitaciones de las princesas. Al verle, las 50 princesas coincidieron en el deseo de casarse con él, aunque era un solo hombre. 44. Las princesas se sintieron tan atraídas por Saubhari Muni que al poco tiempo riñeron entre sí, olvidando todo lazo de afecto fraternal. Cada una de ellas decía: ese hombre es mío, no está hecho para ti. De ese modo se suscitó una enorme disputa. 45-46. Puesto que Saubhari Muni era experto en la recitación perfecta de mantras, sus rigurosas austeridades dieron como resultado un hogar opulento con vestidos, adornos, sirvientas y criados hermosos y bien ataviados, y parques con jardines y lagos de agua clara. En los jardines fragantes con todo tipo de flores se escuchaban los trinos de los pájaros y el zumbido de las abejas, coreados por cantores profesionales. El hogar de Saubhari Muni estaba muy bien provista de lujosas camas, asientos, alhajas y lugares de baño. No faltaban tampoco las cremas de madera, de sándalo, los collares de flores y los platos deliciosos. Así, rodeado de la opulencia de su hogar, el Muni se ocupó en asuntos familiares con sus numerosas esposas. 47. Al ver la opulencia de la vida familiar de Saubhari Muni, Mandata, el rey de las 7 islas que forman el mundo entero, no salía de su asombro. Esto le hizo abandonar el prestigio falso de su posición como emperador del mundo. 48. Saubhari Muni disfrutó del placer de los sentidos en el mundo material, pero su deseo de placer, como un fuego alimentado con gotas de grasa, ardía sin cesar y nunca acababa de satisfacerle. 49. Pero un día, sentado en un lugar solitario, Saubhari Muni, que era experto en cantar mantras, reflexionó en la causa de su caída y halló que no era otra que el haber contemplado las relaciones sexuales de los peces. 50. Ay de mí, pese a practicar austeridades, pese a sumergirme en las profundidades del río y pese a seguir todas las reglas y regulaciones de las personas santas, he perdido los resultados de mis muchas austeridades por el simple hecho de contemplar la vida sexual de esos peces. Todo el mundo debe analizar esta caída y aprender de ella. 51. La persona que desee liberarse del cautiverio material debe abandonar la compañía de personas atraídas por la vida sexual y no debe emplear los sentidos en actos externos, tales como ver, escuchar, hablar, caminar, etc. Siempre debe permanecer en un lugar solitario, fijando su mente por entero en los pies del loto de la ilimitada personalidad de Dios. Si pese a todo
desea compañía, debe relacionarse con personas empeñadas en el mismo esfuerzo. 52. Al principio estaba solo, entregado a las austeridades del yoga místico, pero más tarde, por contemplar la vida sexual de esos peces, deseé casarme. Fui marido de 50 esposas y en cada una de ellas engendré 100 hijos. De ese modo, formé una familia que llegó a los 5.000 descendientes. Por la influencia de las modalidades de la naturaleza material, caí de mi posición y pensé que sería feliz en la vida material. Ahora no veo el fin de mis deseos de disfrute material, ni en esta vida, ni en la siguiente. 53. De ese modo, durante algún tiempo vivió absorto en asuntos de familia, pero más tarde se desapegó del disfrute material para renunciar al contacto con la materia. Entró en la orden de Branaprasta y se marchó al bosque. Sus devotas esposas le siguieron, pues él era el único refugio que tenía. 54. Una vez en el bosque, Saubhari Muni, que conocía perfectamente la ciencia del ser, se sometió a rigurosas austeridades y en sus últimos momentos, cuando el fuego de la muerte comenzó a arder, se ocupó por entero en el servicio de la suprema personalidad de Dios. 55. Oh Maharaj Pariksit, gracias al poder espiritual de Saubhari Muni, sus esposas, que observaron el tránsito de su marido hacia la existencia espiritual, lograron entrar también en el mundo espiritual, del mismo modo que las llamas de un fuego se apagan cuando se apaga el fuego de donde procede. Que Prabhu, así termina el capítulo 6. Yaho, Haribol, muchas gracias. Bueno, estos dos capítulos son muy interesantes y llama mucho la atención el tema de la caída de Saubhari Muni, pero también se cumple que al final, el destino final fue perfecto, ¿no? Esa es también la bendición de Krishna. En el Gita él dice, Apichet Sudracharo, que incluso si alguien comete un acto muy abominable, prontamente se torna virtuoso, ¿no? Porque Krishna siempre protege a sus devotos. En el capítulo anterior también es importante que Durvasa Muni fue perdonado, naturalmente por Ambarish Maharaj. Es más, Ambarish Maharaj ni siquiera consideró que Durvasa lo había ofendido. Ahora, hablando del tema de las ofensas, justamente en el corazón de Krishna, de nuestro maestro espiritual, se cuenta cómo Saubhari Muni sufrió esta caída por haber ofendido a Garuda, ¿no? Garuda se alimenta de serpientes por su naturaleza, ¿no? Es como un gran ave. Generalmente las aves comen serpientes, insectos, todas esas cosas. Y peces. Entonces, Saubhari Muni, que estaba compadecido de los peces, ¿no? Y cuando él vio que Garuda venía y se llevaba a los peces, lo maldijo pues a Garuda. Saubhari Muni estaba en el Yamuna. Por esa misma razón, Garuda no iba a esa parte del Yamuna. El Rishi le había maldecido. Por eso, tiempo después, en el pasatiempo de Krishna, ahí fue la serpiente Kaliya a envenenar, porque Kaliya sabía que ahí no iba Garuda, entonces ese lugar era seguro para las serpientes. Entonces ahí es que la serpiente Kaliya pues estableció su territorio y empezó a envenenar las aguas del Yamuna. Pero volviendo al hecho, es que Saubhari Muni ofendió pues a Garuda. Garuda es un bhakta del Señor. Hay que entender que cada quien actúa según su naturaleza. En el caso de Garuda, siendo un ave, pues obviamente su alimento eran peces, serpientes, insectos, etc. Entonces no se le podía juzgar por eso. Una cosa distinta es un ser humano.
digamos, porque tiene su propio alimento el ser humano, pero en el caso de Garuda fue así. Entonces, como resultado de esa ofensa, incluso después de haber hecho austeridades durante 60.000 años, que eso es impensable, claro, no hay que olvidar que en Satya Yuga la gente vive 100.000 años, ¿no? En la segunda era viven 10.000, en la tercera era 1.000 y en esta cuarta era 100 años, es lo máximo que la gente vive. Pero en la primera era se vive hasta 100.000 años, entonces él estuvo haciendo austeridades por 60.000 años y después tuvo esta caída. Lo maravilloso es que, tal como Krishna dice, él siempre protege a sus devotos, así que al final, después de haber tenido esa gran dificultad, él terminó siendo elevado al mundo espiritual y todas sus esposas fueron con él. Entonces, Sobari Muni tuvo muy buen destino. No sé si alguien quiere agregar algo o hacer alguna pregunta. Hare Krishna, una pregunta. Si ha hecho tantas austeridades y luego cayó por ver algo simple, entonces esas austeridades no fueron, digamos, o sea, no le valió de nada. ¿Cómo es? No, claro que le valieron, pero el tema es de que ofender a un Vaishnava como es Garuda tiene efectos incluso en los grandes ascetas, yogis, brahmanes, incluso Vaishnavas. O sea que por eso es una ofensa, se debe evitar esa ofensa por todos los medios. Porque claro, la ofensa tuvo su efecto, pero de todas maneras también todas las austeridades que hizo Sobari Muni dieron resultado al final de su vida, pudo beneficiarse, por eso tiene valor, pero obviamente tenemos que darnos cuenta que ahora en Kali Yuga estamos muy beneficiados porque sin hacer 60.000 años de austeridad estamos cantando el santo nombre. Ellos en otras eras tenían que hacer miles de años para poder cantar el nombre de Krishna. Aquí nosotros hasta nos da pereza cantar Hare Krishna, que es tan fácil, ¿no? Pero también es una buena lección porque en el sendero del karma, incluso si uno pronuncia mal un mantra, le va a ir mal. O sea, en el sendero del karma kanda uno no puede cometer faltas, no puede cometer errores de ningún tipo. En el sendero del Jnana Kanda, que es el sendero de la liberación, el corazón de uno se vuelve duro, entonces es difícil desarrollar devoción. En el sendero del yoga uno puede estar muy orgulloso de sus poderes. Obviamente estamos hablando de grandes yogis, Ashtanga Yoga, no de un poquito de gimnasia. Entonces, en el caso de Sobari, un gran yogi, porque él meditaba debajo del agua, tanto tiempo, tantos años. Obviamente no se ahogaba ni nada, tenía el poder de estar debajo del agua. Pero claro, nada de eso es tan poderoso como el Bhakti. Un solo nombre de Krishna que no pronuncie lo puede liberar de más actividades pecaminosas que las que no puede haber cometido. Un solo nombre de Krishna. Obviamente la idea no es aprovecharse de eso, pero es solamente ilustrado para entender el poder del Bhakti Yoga. Entonces dice que el Bhakti Yoga es como una reina y todos los demás le siguen, así como doncellas a la reina, ¿no? Incluyendo los beneficios que se derivan del yoga, como los poderes místicos, anima, lagima, prapti, mahima, kamavasayita, todos esos poderes son pues insignificantes comparados al poder del canto del santo nombre.
¿Está bien? Sí, gracias, pero también si el mantra se pronuncia mal, como ocurre a algunas personas que no pueden pronunciarlo, ¿qué ocurre con eso? El Mahamantra no toma en cuenta una pronunciación perfecta. Lo que toma en cuenta el mantra es el sentimiento del que canta. De tal manera que no se necesita ser muy perfecto, pero sí hay que cantar con devoción. Entonces, en el sendero del Bhakti Yoga, la perfección del canto de los mantras no es una exigencia. Krishna entiende. Krishna es compasivo igual que alguien cuando un bebé es muy chico, su madre le entiende a pesar de que él puede estar hablando muy mal, pero porque está hablando con cariño hacia su madre la entiende, igual es Krishna. Entonces el canto del santo nombre, la pronunciación perfecta no es un requisito. Jai Haribol, muchas gracias. Digo, Jai devotos, muchas gracias. Gaura Pramananda Jai, Nitalila Pravista Shivakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nitalila Pravista Shivakti Rakshak Dev Goswami Maharaj ki Jai, Nitalila Pravista Shivakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai, Nitalila Pravista Shivakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Kavitaranda Charya Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Vibhuda Balayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Prem Prayojan Prabhu ki Jai, Om Vishnupad Shri Jai Pataka Swami Maharaj ki Jai, Jagadguru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Nitalila Pravista Shri Gaur Kishore Daswalji Maharaj ki Jai, Nitalila Pravista Sachinandan Bhakti Thakur ki Jai, Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Daswalji Maharaj ki Jai, Nanda Kota Vaishnavi ki Jai, Namacharya Haridas Thakur ki Jai, Prem Se Kausta Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Harshvat Gaura Bhakti ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kundara Kundagiri Gordhan ki Jai, Vrindavan Dham ki Jai, Mathura Dham ki Jai, Jagannath Puri Dham ki Jai, Navadvip Dham ki Jai, Gangama ki Jai, Ramana ki Jai, Tulsi Maharani ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Harinam Sankirtan ki Jai, todas las glorias a los altos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shri Shri Guru y Goranga Jai, Shri Shri Guru y Goranga Haribo. Ok, devotos, muchas gracias, Prabhupada Veita, Pranams, Jai. Govinda Nandini, Chaka Tulsi, Madre Madhupriya, Madhyalangi, Hare Krishna, Dandavad, Haribol.